Vamos allá. Ok, después de la quemada que me dieron en los comentarios del video de los indígenas, porque sí, me destruyeron en los comentarios, me dijeron desde bruto, hasta ingenuo, hasta comunista, a mí. Pero bueno, no es como que eso sea muy importante para mí, pero sí me dio una idea. Y me dije a mí mismo, ¿por qué no sigues recordándoles, ya que les muestro tanto, por qué no sigues recordándoles cosas horribles y estúpidas que hicimos en el pasado? Y hoy es uno de esos días y te voy a hablar de lo que es la esclavitud negra como uno de los sistemas más largos, documentados y violentos de la historia moderna. Así que si no quieres perderte lo que es cómo comenzó todo, las cosas horribles que le hacían, todo el lío con el racismo, y como dato extra que te voy a traer uno de los experimentos más horribles e inhumanos hechos en Estados Unidos, ya está un poquito más actual en lo que es los 1900, pero horrible. Así que si te quieres enterarte de todo esto, ni muerto, pases el video y quédate. Antes de empezar, recuerda seguirme en todas las redes sociales de mi canal, A Tu Vida del Sofá, y también te voy a dejar por aquí mi página personal de Instagram para que también me sigas. Pero bueno, vamos allá. Okay, let's go. Como de costumbre, empecemos desde cero. ¿Cómo comenzó todo esto de la esclavitud? Primero, recalcar que antes del siglo XV en África existían formas locales de lo que era servidumbre o esclavitud, pero no eran raciales ni tampoco heredadas de generación en generación, ni tampoco tenían la brutalidad del sistema europeo, que no quita que ya se esclavizaran entre ellos es igual o peor de estúpido. Pero bueno, hoy no te voy a hablar sobre eso, hoy te voy a hablar de la esclavitud negra a partir del siglo XVI, después de que ya los europeos estaban en América. Y eso era África antes del comercio del Atlántico. Entre los años 1440 y 1460 comenzaron a llegar a África los primeros exploradores portugueses, para ser específico a la costa oeste de África, y de ahí empezaron a capturar y a comprar negros africanos. Y desde ahí establecieron lo que fueron los primeros contactos de lo que se convertiría en un comercio no humanitario. Ya para este momento los europeos comienzan a definir a los negros africanos no como personas ni como humanos, sino como mano de obra para lo que serían las plantaciones y las minerías. Entre el siglo XVI y el siglo XVIII se volvió una industria transatlántica y fue expandiéndose a lo que era España, Francia, Holanda e Inglaterra. Los países europeos competían por territorios y plantaciones, o sea que la demanda de la mano de obra se multiplicaba. Hacía falta más gente para seguir trabajando. Que esto es el factor clave de por qué la esclavitud duró tantos años. O sea, se volvió algo lucrativo, algo que daba mucho dinero a ellos. Ahora, para ser específicos, hablando de cifras, entre 12 y 15 millones de africanos fueron llevados a lo que era América y Europa, que entre ellos 1.8 millones aproximadamente murieron en lo que fue la travesía hasta América. Sí, porque la travesía horrible, no te pienses que era un viaje hasta América, no. Pero bueno, eso te voy a hablar un poquito más adelante. Ahora, preguntas claves. Si eran humanos, compartían la misma anatomía, ¿por qué se veía tan normal que esclavizaran a los negros? ¿Qué justificante moral había para seguir esclavizándolos? Bueno, obviamente las plantaciones les hacía falta justificar moralmente el uso de los esclavos. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron? Pues los niños se inventaron una narrativa pseudocientífica, o sea, una narrativa que no estaba respaldada para nada por la ciencia. Primeramente, la frenología. En esta se decía que la característica del cráneo definía si el humano tenía inteligencia. O sea, este es justificante para decir que eran menos inteligentes, que tenían menos conciencia y que podían seguir usándolo en lo que era el trabajo como si fueran animales, como si fueran bueyes. 2. La clasificación racial Blumberg. En el año 1775 se dividió a la humanidad en dos razas. Obviamente, raza negra y raza blanca. Claramente pusieron la raza blanca superior, o sea, como una raza superior, sin ningún tipo de justificación científica. 3. Y último, el darwinismo social. En esta decían que por alguna razón habían unos humanos que estaban más evolucionados. Sorpresa, la raza blanca era la que estaba más evolucionada, o sea, ellos podían seguir usando a la raza menos evolucionada para seguir trabajando. O sea, lo podían seguir usando como mano de obra. Es justificante, ¿sabes? ¿Qué tenían en la cabeza? Te lo juro, ¿qué tenían? Estas ideas, aunque falsas, fueron enseñadas en muchas universidades de lo que era Europa y Estados Unidos, creando así una base intelectual para justificar la esclavitud. Ahora, punto importante, hablemos de los horrores que tuvieron que aguantar los negros africanos. Para empezar desde el principio, las capturas y los secuestros. Muchos africanos fueron capturados por fuerzas europeas y otros
fueron comprados, o sea que había un grupo de africanos que se dedicaba a vender a los mismos africanos. Te digo que cada vez se pone peor esto. Familias completas desaparecían, hombres, mujeres, niños eran capturados, encadenados y llevados a la costa para después llevarlos a América o también a Europa. Y sinceramente no me imagino, porque no puedo imaginarme, no estaba allí, pero debió ser horrible vivir con esa incertidumbre de que te pueden atrapar, que te pueden separar de tu familia, que te pueden llevar para otro lado. De verdad que eso no debió ser nada bonito. 2. El Middle Passage, o sea, la travesía, de lo que te veo ahorita. En su traslado, las condiciones documentadas por sobrevivientes, capitanes y registros portuarios eran horribles. Primero, hablar del hacinamiento extremo. O sea, los africanos iban trasladados cada uno en un espacio muy pequeño. Se habla de lo que es 1 metro cuadrado por persona. Ahora imagínate viajar así, toda una travesía desde África a América. Y sinceramente esto no es lo peor. Las condiciones higiénicas ahí adentro. Había muchas enfermedades desde viruela, sarampión y muchas más que obviamente no eran tratadas porque sinceramente lo que llevaban ahí eran animales. Para ellos, miles, millones morían antes de llegar a América. 3. Vida en las plantaciones. Ya después de ser trasladados y llevados a Europa o a América a trabajar, la vida allí era igual de horrible o peor. Las jornadas de trabajo eran de entre 12 a 16 horas al día. Diario. Los castigos corporales hacia ellos obviamente eran horribles. Desde latigazos, mutilaciones, aislamientos, sí. Porque, a ver, si todo esto era como too much, imagínate, habían negros africanos que tenían familias ya allí. Bueno, ellos los separaban para evitar de que ellos siguieran hablando su lengua materna, siguieran comunicando, no podían mantener su nombre africano y supuestamente todo esto lo hacían para evitar rebeliones. O sea, los intentaban aislar de lo que era su cultura y su religión. 4. Y último y no menos importante, la cosificación legal. Los esclavizados eran considerados propiedad. O sea, podían ser vendidos, comprados, incluso hipotecados. Realmente eran tratados como mercancía. O sea, ya ni siquiera eran tratados como humanos. La realidad es que la esclavitud es otro capítulo horrible. Digo otro porque hay muchos más en lo que es la historia de la humanidad. Ahora, el dato extra que te iba a traer. Este experimento del que te voy a hablar es un experimento hecho no tan atrás, sinceramente fue en los 1900. Esto es algo más actual y duró 40 años. Este experimento, llamado Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Negro Male, se llevó a cabo entre el año 1932 hasta el año 1972. Las instituciones involucradas eran US Public Health Service y Tuskegee Institute. En este experimento tomaron a 600 negros afroamericanos, de ellos 399 con sífilis. En este experimento lo que estaban haciendo ellos era seguir detalle a detalle lo que era la enfermedad del sífilis para con esto crear vacunas, crear curas y seguir investigando a fondo la enfermedad. Que conste que estos 399 afroamericanos no fueron contagiados a propósito, o sea que ya tenían la enfermedad, pero supuestamente se les dijo a ellos que se les iba a tratar, que se les iba a curar, y sinceramente lo que estaban haciendo era dejarlos morir. Sí, dejarlos morir. ¿Para qué? Para investigar la enfermedad. Te digo esto porque hay muchas personas que justifican todo esto con el progreso. Sí, hay personas que lo hacen. Ningún avance en la ciencia va a valer ni una de las vidas que se perdieron. Siempre hay otras vidas. Así que no justifiques esas cosas horribles con el progreso. En todo este proceso muchos murieron de sífilis, otros quedaron ciegos y hubo contagios familiares. Y en el 97 el presidente Bill Clinton hizo unas disculpas como públicas, como si las disculpas fueran a revivir a las personas que murieron por esta guerra. Como sé lo que pasó, no es para culpar a las personas del presente, porque ellos no tienen nada que ver, pero es para recordarle las estupideces que hicimos y que no podemos volver a repetir, ni normalizarlas jamás. Y te repito, los humanos hemos demostrado ser capaces de crear cosas bellas y hermosas, pero también a la vez cosas horribles y violentas. Gracias por llegar a este punto del video y me encantaría que me dieras ese super like, que te suscribieras y que activaras la campana de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos y también así poder llegar a muchas más personas. Es un pequeño gesto para ti, pero es uno enorme para mí. Gracias y en una próxima. No se esclavicen.